existentes de la sociedad egipcia de la antigüedad, ya que se inició en el Neolítico y la evolución a lo largo de los 3000 años hasta la época romana. Ya que cuando prácticamente desapareció el adoptar del Imperio Romano y sobre las costumbres cristianas, ahí había unas costumbres cristianas, más que todo. Luego de ahí la historia del Antiguo Egipto como estado unificado comienza en el Neolítico, que en la anterior clase hemos hablado, ¿no? Hacia el año de 3150 a.C. y se divide en 3 imperios con periodos intermedios de dominación por parte de los gobernantes extranjeros y conflictos interiores, ya que estos 3 imperios son el Imperio Antiguo, Imperio Nuevo y la decadencia del Imperio Faraónico. En el Imperio Antiguo, de 2700 a 2200 a.C., se caracterizó por el florecimiento de las artes, la construcción de inmensas pirámides. Durante el Imperio Medio, de 2050 a 1800 a.C., tras una etapa de descentralización, Egipto conoció un periodo de esplendor en su economía. En el Imperio Nuevo, ya que en el año de 1567 a 1800 a.C., la monarquía egipcia alcanzó su edad dorada y conquistó a los pueblos vecinos y expandió sus dominios bajo la dirección de los faraones y la dinastía. El tercer punto, la decadencia del imperio faraónico comenzó hacia los 1775 a.C. a raíz de las diversas incursiones de ejércitos de otros pueblos. A pesar de eso, la cultura egipcia mantuvo sus características fundamentales hacia la dominación romana que influyó en todo el Mediterráneo occidental. ¿Estamos bien hasta ahí, chicos? ¿No quieren que les repita los años o algo para que se anoten? De la monarquía dorada, profe, ¿me puede repetir en qué año sucedió? En la monarquía dorada, ya. En esto se comenzó en el año 1567 a 1885 a.C. ¿Está bien? Del antiguo imperio, ¿en qué tiempo era? En 2700 a 2200 a.C. ¿Estamos bien? Ya. Ya que los últimos sacerdotes de Isis en la isla de Philae mantuvieron su culto fue prohibido por un Justiniano número 1. En 535 después de Cristo, el idioma se conservó con la lógica evolución a través de los años y evolucionó en el idioma copto, que utilizó la iglesia copta como lengua litúrgica. Y ahora aquí vamos a hablar sobre el arte. A ver, aquí les voy a explicar un poquito aquí, como del Imperio Nuevo, que era lo que hemos visto que la monarquía alcanzó su edad dorada, ¿no? Aquí vemos una pirámide dorada también, ¿no? El arte, y ya que se habla del arte en la cultura antigua Egipto, una de las características del arte egipcio eran unos monumentales obras, generalmente tenían caracteres simbólicos, funerarios o religiosos, aunque el concepto de arte es moderno. Es perfectamente utilizable en la arquitectura, escultura, pintura y joyería egipcias, siendo muchas de sus realizaciones auténticas, obras de arte y no simples trabajos de artesanía clásica. En el arte egipcio se caracterizó por fijaciones de pilares o motivos constantes desde el inicio de la historia del Egipto. Aquí les voy a mostrar, como dijo hace rato, estaba hablando sobre el arte, de la arquitectura, de ¿cómo se dice? De la escultura, la pintura que han hecho aquí. Por decir, mira, vemos unos ataúdes, cómo lo marcaban, ¿no? Con cada cosa que lo hacían.
Luego de ahí, hasta el final de la dominación romana, este lapso, casi 3.000 años, implicó un desarrollo en los patrones artísticos, los motivos, las figuras, las formas de expresión, con quiebres, innovaciones revolucionarias, como fue el periodo almaniense, donde el arte sería totalmente innovador respecto a su herencia artística. Centenario. El conocimiento que tenemos de este arte egipcio se debe principalmente a los materiales utilizados, sea piedra, calicia, arenisca o granito, metales, oro, electrón, cobre, bronce, madera y demás. Y otros no menos valiosos como el marfil, la payesa y el vidrio, que no eran tan importantes en el antiguo Egipto para el arte. Una faceta se caracterizó en la cultura egipcia es el constante esfuerzo por transmitir un concepto de tradición. Este esfuerzo se traduce en adopción de ciertos modelos, imágenes a modo de íconos que se repiten en la sucesión de faraones. Entonces, a pesar que la historia egipcia puede clasificarse en grandes etapas como el Imperio Antiguo, Medio y Nuevo, muchas de estas formas artísticas pueden repetirse ya que han sido transformadas en íconos. ¿Estamos bien hasta ahí, chicos? La con sucesión de faraones se refiere a que las pirámides fueron creadas por cada nuevo rey que había en Egipto. Exactamente. Como podemos ver aquí, ¿no? En las imágenes. Lice, ¿me puede volver a explicar la parte de las características de una faceta? De la anafaceta, ya. En esas de las características de las facetas, ya que tenían una cultura egipcia, es el constante esfuerzo de transmitir concepto de tradición. Este esfuerzo se traduce en adopción en ciertos modelos. ¿Estamos bien? ¿Está ahí? Gracias, Lice. Y ahora vamos a entrar el arte en la vida cotidiana, perdón. Lo que nos habla es un resultado claro que las obras artísticas que han logrado llegar al día de hoy, en su mayoría, una expresión del orden político y religioso. La posibilidad de sufragar los costos de su creación estaban acotada al faraón y los principios de templos, ya que podían contar con los recursos necesarios para pagar a los artesanos, a los mercaderas. Y al avanzar con el tiempo, la civilización egipcia, la nobleza y los altos funcionarios adquirieron parte de las riquezas, lo que posibilitó que aquellos sujetos con una más holgada posición económica pudieran también acceder a obras artísticas que por lo general eran destinadas al servicio funerario, dada la importancia del punto más allá, ya que hablamos de aquí. El reino funerario. En esto, como vemos en el primer paso, como dice aquí, constantía en limpiar y perfumar por fuera el cadáver. Luego se extraían las vísceras, después eran limpiar el vino de la palma, todo eso, ¿no? Como vemos ahí. También así las tumbas eran decoradas con imágenes religiosas, tales como extractos de libro, como aquí. Mira cómo eran todo con sus imágenes, cada detalle que hacían, ¿no? Aquí por decir igual, como vemos. Y también extractos del libro del Amaduat, hechos transcurridos durante la vida del difunto. En el caso de aquellos que ejercían un cargo dentro de la burocracia estatal, imágenes de la vida cotidiana del egipcio, de esa forma, escenas de cacería, recolección agrícola, de la música, eran muy habituales en muros de las tumbas. También han perdurado Ostraca como las halladas del Deir, el Medina como caricaturas y sátiras. ¿Estamos bien hasta ahí, chicos?
Cuando un faraón moría, los que lo obedecían, eso, le hacían perfumar por fuera y le extraían los órganos, ¿correcto? Sí, cuando fallecía, sí, o sea, obviamente aquí como vemos, le tenían que limpiar todo un proceso le hacían para quedarle como esta imagen, como vemos, como toda una calavera, luego de ahí lo hacían en la tumba, ¿no? Que lo hacían con detalles, imágenes, como vemos, y a su alrededor cuando tenían que tener una música. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, gracias, Lisa. Ya. Ahora vamos a hablar sobre la arquitectura del antiguo Egipto. Se caracterizaba por crear un sistema constructivo en sus edificios monumentales con el empleo de similarse tallados en grandes bloques y sólidos columnas. Para entender su magnificencia hay que tener en cuenta los siguientes condicionantes ideológicos al poder político, fundamentalmente centralizado y jerarquizado. Y el concepto religioso de inmortalidad del faraón en la otra vida en cuanto a los condicionantes técnicos, conocimientos matemáticos y técnicos, a veces desconcertantes para la época, la existencia de artistas y artesanos muy experimentados, abundancia de piedra fácilmente tallable. Las construcciones más originales de la arquitectura egipcia monumental son los complejos, ¿no?, de las pirámides, como podemos ver. Volvemos arriba de las pirámides, ¿no? Los templos y las tumbas mastabas, espeos, hipogeos y cenotafíos, ¿no?, cuya grandiosidad dependía de la clase social del personaje a enterrar. Las tumbas de varios faraones fueron construidas como pirámides y las mayores son las atribuidas a Seneferu, Keops y Kefrem, la única de las 7 maravillas del mundo antiguo que aún perdura. La pirámide de Jufu es un buen ejemplo del grado de precisión alcanzado en las ciencias ampliadas. ¿Estamos bien hasta ahí, chicos? Ya, bueno, seguimos. Los egipcios construyeron monumentales templos dedicados a los dioses, como el Karnak o Abu Simbel, destacando en ellos su gran impacto simbólico, el tamaño y la gran armonía y funcionalidad de sus espacios. Los arquitectos reales, con sus conocimientos de física y geometría, eligieron monumentales edificaciones y organizaron el trabajo de multitudinarios grupos de artistas, artesanos y trabajadores. El tallado transporte desde las canteras de Ousán y colocación de pesados obeliscos, monolitos de granitos o costales. Estatuas implica un alto nivel de conocimientos. También construían desde grandes palacios para comunidad del faraón. La vida terrenal es importante en la ultratumba, por lo que no eran de piedra y no han tenido la misma duración de tumbas y templos. Ya, ¿estamos bien hasta ahí, chicos? Aquí, como vemos en esta diapositiva, Ra era la cabeza de Halcón, el disco solar, dios del sol y de la vida. Fue el más importante en el imperio antiguo. Osiris, monificado de dios de la agricultura y la resurrección, asesinado por Set, Isis, le devolvió la vida. Isis, jeroglífico sobre su cabeza, esposa hermana de Osiris, diosa de la fertilidad, del amor y de la magia. Horus, cabeza de halcón que porta la doble corona, hijo de Osiris e Isis,
era dios del cielo. Amón, 2 plumas, dios del viento, y los secretos se funcionó como Ra. Amón, Ra. Se convirtió en el dios más importante. Hathor, cuernos, dios del amor, de la alegría y la música, hija de Ra y esposa de Horus. Sekhmet, cabeza de león, hija de Ra, era dios de la fuerza, de la guerra y de la venganza. Su ira era terrible. Anubis, cabeza de chacal, dios de la mortificación y guía de los muertos en el juicio de Osiris. Thoth, cabeza de Ibis, dios de la sabiduría en el juicio de Osiris, presentaba el corazón del difunto. Set, dios del mal, violencia, sequía, mató a su hermano Osiris por envidia, fue desenterrado al desierto. ¿Estamos bien? Chicos, ¿están ahí? Escultura. La escultura se practicó en el antiguo Egipto ya desde el periodo predinástico con admirable perfección. En estatuaría, bajo relieves, considerándose millares de objetos labrados en madera, marfil, bronce, a veces dorado, y con incrustaciones de oro y plata, fellenses sobre todo en piedra, a veces de gran dureza. Las estatuas representaban por lo general divinidades, faraones, personajes importantes y a veces personajes anónimos ocupados, así como maquetas de viviendas o talleres, ya que era un destino de una tumba donde representaban las posesiones del difunto, ya que durante el reinado de Akenatón se impuso un cierto realismo en contraposiciones y artículos de tradiciones. Nos vamos a pasar a lo que es cerámica. A lo que es cerámica. Vamos. Ya, a lo que es cerámica. Se han hallado hermosos objetos de cerámica correspondientes a épocas diferentes de los alboreos de sus civilizaciones, y sus cámaras sepulcrales se han descubierto, ya que tenían representaciones de alfareros modelando vasijas a tono que se retoman por menos de la dinastía número 4. No obstante, la cerámica era un uso corriente en ese tiempo. Para que los objetos de lujo se utilizaban otros materiales. En esto tiene como consecuencia la falta de adornos, pintura en la mayor parte de los encontrados, ya que la cerámica esmaltada se usó ya en la decoración de los pesadillos subterráneos de almacenamientos de pirámides. Aquí. También las vasijas del mismo material se remontaron en la dinastía número 2, en el año 2000 antes de Cristo. La orfebrería. ¿Estamos bien ahí, chicos, de la cerámica? Chicos, ¿están ahí? Sí, profe. Ya. Seguimos entonces, de la orfebrería. Ya que desde esa época de la predinastía se empleó una profusión del oro en utensilios valiosos y también para recubrir o chapar otros de bronce, de piedra o de madera. Ya que también las minas de cobre de la península de Sinaí se explotaron, ya que en la época de las primeras dinastías, así como las piedras preciosas.
Las vasijas de un uso cotidiano en templos y palacios eran de oro con relieves y grabados de figuras dispuestas alrededor, ya que esas mismas en oro, bronce, dorado y marfil eran raramente en plata y muy escasa en Egipto. Se labraron muchísimas estatuillas en honor a las divinidades, ya que estos altos personajes asimismo fueron adornados con pedrería de muebles, brazaletes, collares, anillos y demás. Se atravesían con planchas de oro o de electro. Las puertas de los templos, los relieves de la piedra y aún zócalos y obeliscos. También se empleaban el bronce como material ordinario. También en los domésticos y en estatuas, adornando a veces con incrustaciones de oro y plata. Ya que, como hemos hablado más antes, el vidrio no era tan importante para ellos, ¿no? Pero aquí dice que el vidrio fue utilizado desde la época muy antigua para la elaboración de cuentas para collares, brazaletes, ojos para estatuas, figurillas y amuletos variados, plaquitas para adornos de muebles, imitaciones de piedras finas, de piedras finas, ¿no? ¿Dónde está la imagen? Ahorita les voy a mostrar, chicos. Aquí está. De las piedras finas. Las primeras vasijas fueron elaboradas durante el reinado de Tumultose, el número 3 de 1500 a.C., y se utilizaba la técnica del moldeado sobre el núcleo de la arcilla. Suelen ser frascos cilíndricos y aforíticas, ya que a menudo decoradas se rellenan los multicolores, que también hay veces con las figuras de imitaciones de filigranas u otras se encontraron en las tumbas y casi siempre se ofrecen en la época de la transparencia, ya que también el vidrio incoloro y transparente comenzó a utilizarse en la época saíta de la dinastía en el siglo VII a.C. Lo que decía la ciencia era la ciencia en el antiguo Egipto gozó de gran prestigio desde tiempos remotos. Es enormemente significativo al alto nivel que se desarrolló esta civilización y la amplitud de conocimientos, ya que llegaron a denominar la tradición que refleja en los hombres sabios de la antigua Grecia. Habían que emprender a Egipto, en donde existía una ciencia venerable y un elevado nivel de conocimientos científicos, aunque mezclados algunas veces con prácticas mágicas, ya que la ciencia en el antiguo Egipto estaban denominadas por saber el empírico, organizado por los sacerdotes y registrado por un culto de escribas, ya que la población vivía al ritmo de las crecidas del Nilo, destructoras y generadoras de la riqueza del país, que necesitaban de un cálculo de preciso para una previsión y posterior restauración de los terrenos de cultivo tras las crecidas. ¿Estamos bien hasta ahí, chicos? Sí, profe. Ya, ahora sí vamos a pasar a la historia de Roma. Aquí les explicaré de las imágenes. Aquí. Por decir aquí, como hemos hablado de cómo le enterraban, ¿no? Que tenían en su tumba diversas de imágenes. Aquí podemos ver que está pintada de dorado, que tiene bien marcado, ¿no? Ya, ahora sí nos vamos a pasar a la historia de Roma. Ya, ahora sí.
Aquí, la historia de Roma. La historia de Roma es la historia de la ciudad como identidad urbana y la historia de los estados en instituciones de los cuales ha sido capital o sede a lo largo del tiempo. Se puede dividir en prehistoria, Roma antigua, Roma medieval, Roma moderna y contemporánea. O bien en Roma antigua, Roma pontificia y Roma italiana contemporánea. Ya que en el periodo más fecundo de la historia de Roma, en términos políticos, económicos, sociales y culturales, fue su desarrollo en la antigüedad. Fue la cabeza de un gran estado imperial y sede de una nación establecida en 3 continentes. En su momento de mayor desarrollo en el imperio, creado por Roma, alcanzó los 3,5 millones de kilómetros cuadrados y unos 70 millones de habitantes, entre ciudadanos y no ciudadanos. Roma fue y sigue siendo una de las ciudades más importantes de la historia. Se ha llamado a la ciudad eterna. Roma, junto a Grecia, ha sido la madre cultural de las modernas nacionalidades occidentales. La historia posterior de Roma, sea en la Edad Media y en las épocas sucesivas, se presenta un carácter más bien comunal, localística, ya que casi siempre ligada a la historia del pontificado, la de Italia, y los de pueblo. Los reinos que lo hicieron en ocasiones ejercer el dominio sobre la ciudad. Con casi 3,000 años de historia, la ciudad es un buen ejemplo del desarrollo cíclico que puede tener una identidad urbana, un desarrollo geográfico, demográfico, hasta el límite de lo posible. Antigua Roma. En el estancamiento y el declive hasta casi desaparecer la Edad Media. Edades modernas y contemporáneas. Pocas ciudades han tenido tal evolución y jugada a la vez el rol tan importante en la historia universal, ya sea como crisol de civilizaciones o sede de importantes movimientos artísticos y de instituciones como religiosas y persistencia en la ciudad de población. Como aquí vemos en la cronología de la historia de Roma, ¿no? Aquí en 753 a.C. fue la fundación de Roma. En 754 a 509 a.C. fue el periodo de la monarquía, con las legendarias reyes latinos y sabinas de Rómulo, Numa, Pompilio, Tulio, Hostilio, Anco y Marcio, ¿no? En el año 509 a.C. comenzó de la República en ese momento. Ahora, aquí nos habla sobre la evolución de la historia de la Roma antigua, la monarquía, que fue en 753 a 509 a.C. Luego viene la República, que fue en 509 a 27 a.C. El Imperio 27 a.C. a 476 después de Cristo. Ya que también la fundación de Roma es la tradición clásica que expresa la ciudad que se fundó en el 753 a.C., a orillas del río Tíber, por los personajes legendarios, hijos de Rea, Siria y el dios Marte. Estos 2 niños varones fueron abandonados a orillas del río Tíber, ya que también en lo que se habla en que Roma fue fundada en forma progresiva por las instalaciones de las tribus latinas en el área de las tradicionales 7 colinas, mediante la creación de las pequeñas aldeas en sus cimas que terminaron por funcionarse en el siglo IX y en el siglo VIII antes de Cristo. La historiografía contemporánea considera errónea, ya que la antigua tradición romana de atribuir la
fundación a un único personaje, como fue Rómulo, ya que la más historia es la figura del rey Estructo, quien le dio a Roma una verdadera fisonomía ciudadana, ya que a la urbanizadora y finales del siglo VII a.C., ya que en la monarquía romana se podemos hablar que, ya que aunque los orígenes de la ciudad son imprecisos, parece claro que fue la monarquía. Fue su forma de gobierno, un dato que parecen confirmar arqueológico y la lingüística. La mitología romana vincula el origen de Roma y de la institución monárquica al héroe troyano Eneas, quien huyendo de la destrucción de su ciudad navegó hacia el Mediterráneo occidental hasta llegar al territorio que actualmente corresponde a Italia. Allí fundó la ciudad de Laminium. Posteriormente su hijo Ascanio fundaría Alba Longa, de cuya familia real descenderían los gemelos Rómulo y Remo, y los fundadores de Roma. ¿Está bien hasta ahí, chicos? ¿Me entienden? ¿O quieren que les repita algo más? Ya. Después de ser fundada por las tribus latinas de la religión, la ciudad fue conquistada por otro pueblo itálico. Ya más avanzada, los etruscos de este pueblo, Imperio Roma, un sello cultural indeleble que hizo crecer la ciudad. Los etruscos llegaron los romanos y sus conocimientos de ingeniería y su arte y el uso del alfabeto, que a su vez habían adaptado los griegos. De esta forma, la época Roma fue gobernada por una serie de reyes, nacionalidades, siendo más notables de ellos, en lo cual dotó una importante institución social y rodeó a las ciudades de un cinturón amurallado que se mantuvo por varios siglos, ya que también nos habla sobre la caída de la República Romana, que también en ahí se hablaba del dominio del Mediterráneo. La mayoría de las actividades económicas, comerciales, industriales y mineras fue apropiada por los ricos comerciantes romanos, provenientes de la clase ecuestre, quienes desarrollaron un intenso capitalismo monetario y esclavista. La Pax Romana Imperial consolidó el gran comercio mediterráneo con ramificaciones intercontinentales importantes y exportando productos que llegaron hasta la India y China. Roma se convirtió en el primer centro comercial del mundo, pero a medida que ha avanzado el imperio, la riqueza y las actividades económicas fueron concentradas más y más en las provincias orientales, en detrimento de las occidentales, lo que anunciaban la decadencia económica de estas. Ahora vamos a pasar a la cultura Grecia. Profe. Sí, dígame. ¿Me puede explicar un poquito cómo era la economía romana en la Edad Antigua? Sobre su economía. ¿Cómo? ¿Me puedes volver a repetir, por favor? ¿Y cómo se establecía la economía romana en la Edad Antigua? Por ejemplo, en Mesopotamia dijo, ¿verdad?, que era mayormente a la actividad agrícola y a los esclavos. Sí. Ahora en la romana sería en los comerciales, las industriales, de cuál eso se trabajaban, las minerías, ¿no? Que había mineros, todo eso, que ya hacían comercios
porque ya, ¿cómo se puede decir? Ya se extendían, iban a hacer un comercio mediterráneo, exportaban, ¿no? Hacia India y China. ¿Vamos bien? No, está bien, gracias. Ya. Y aquí les voy a hablar sobre la cultura Minyoka, que es en el año 3000 a.C. Luego viene la cultura micénica de 1400 a.C. Época oscura de 1150 a.C., ya que en estas dos primeras era la edad de bronce. Luego de ahí era la época oscura la edad de hierro, ya que estas culturas preeminencias de edad de los metales. Luego de ahí venía en el periodo arcaico, luego era el periodo clásico, luego era el periodo helénico. Estos periodos eran culturas helénicas, ya que eran guerras médicas, Alejandro Mirrey, conquista por Roma. Ya que en Grecia nos hablan sobre la historia de Grecia, es uno más de los tempranamente documentadas y estudiadas que existen fuentes escritas desde el 2 milenio antes de Cristo. El país que actualmente se denominaba Grecia se conocía antiguamente como Helade, pero políticamente estaba fragmentada en numerosas polis, o de antiguamente que se llamaban ciudades, estados independientes entre sí, y unas veces se aliaban y a otras se enfrentaban a guerras sangrientas. Las civilizaciones griegas tuvo un fuerte desarrollo en el campo filosófico. Se suele considerar la cuna de la civilización occidental, ya que sus grandes pensadores fueron los que se desarrollaron los primeros conceptos de la filosofía, entre que estaban la concepción de la física del átomo, y también en su arte, sencillo, que se caracterizó por la construcción de templos como grandes pilares y techos a dos aguas. En la música destacaron sus danzas folclóricas y sus cantos que ejecutaban en todos los días, en todas sus actividades, ¿no? En la Edad Oscura nos habla que de la época tinieblas a las polis, esta época corresponde a un surgimiento de Grecia como civilización entre los siglos 6 y 9 a.C. En el curso del siglo X a.C. se produjo un proceso de urbanización en lo cual se agruparon varias aldeas hasta llegar a la forma de ciudades como Esparta y Atenas. La organización interna sociopolítico de las primitivas polis estaban como dominada por las tribus, junto a los hogares, clanes de genes y fraternidades fractarias. Estas ciudades o estados en gran gobernados por reyes que ejercían las autoridades religiosas, militares y políticas, excepto en Esparta, donde la autoridad de los reyes empezó a ser reemplazada por una autoridad aristocrática formada por terratenientes que podían criar, mantener, montar sus caballos. En el periodo arcaico, ya que los 3 siglos duró durante el periodo que consolidó la organización de las ciudades y se produjo la expansión colonial y comercial. El proceso determinó la estructura social, política y económica de los griegos. En el siglo 8 a.C. fue un periodo revolucionario para la forma más de la civilización griega, ya que se utilizaba el alfabeto fenicio para adaptarlo a la lengua griega. Se mejoraran también la metalurgia del hierro y las técnicas agrícolas. Estas colonias enviaban metales y alimentos a sus metrópolis, ya que se importaban un cambio de productos ya terminadas.
También está la prosperidad comercial, entre otros factores. También hay otros factores que forman un papel fundamental en la formación de las civilizaciones griegas. Fueron instituciones de unos juegos panhelénicos, como los Juegos Olímpicos, de los que tenemos, desde el año de 776 a.C., y que se subrayaban a los rasgos comunes de los griegos y las dos epopeyas de Homero, Ilíada y la Odisea, probablemente compuestas por el siglo 8 a.C., ya que en el curso de las crisis sociales de los siglos 7 y 6 a.C., el descontento de los sectores menos favorecidos con la antigua aristocracia generó revueltas y luchas internas, dando origen a la tiranía como nueva forma de gobierno, ya que en las guerras médicas entre los años 499 y 478 a.C., Grecia se enfrentó a un gran enemigo, los persas. Durante mucho tiempo, Persia fue amenazada principalmente en los territorios del Asia Menor. Estas guerras transcurrieron bajo dos reinos de persas, ya que también el de Darío I y el de Jerjes, hijo de este, se dieron en dos partes, obteniendo la victoria las ciudades polis griegas, gracias en la parte de sus desarrollos. La primera guerra médica, en la que tuvo lugar la batalla de Maratón en el 490 a.C. En la segunda guerra médica, en la que acontecieron la batalla de Termópilas y de Salamina de Micaela. ¿Estamos bien hasta ahí, chicos? ¿No quieren que lo... Hasta ahí sería lo que tendríamos que avanzar hoy.